Bueno, ahora vamos a empezar un nuevo libro que se llama El Mago Merlín. Y el poder del dragón. Es una nueva colección que salió ahora. Vamos a ver. Vamos a ver cómo viene la escritura. Dice, el mago Merlín y el poder del dragón. Es de Codex Merlin BS. Mapa de Huaia, Mar de Eria, Avilión, Escabascón, etc. Bueno, vamos a ver. El hijo del bosque. El undécimo día del invierno se extinguió con una lenta exhalación final, igual que se extingue el aire en los pulmones de un moribundo. El sol se hundió con un estertor anaranjado tras las colinas de oriente, invisible bajo el cielo empedrado. El muro de nubes apenas se había agrietado durante la estación del frío, cuyo fin anunciaban los graznidos de los cuervos que revoloteaban en el crepúsculo. Los tejados de pizarra y las cubiertas de paja de Carmartén, que se apiñaba tiritando en torno a la iglesia, aún estaban tapizados de nieve, y los charcos congelados de las callejuelas y los caminos que conducían a las eras eran espejos negruzcos de lo que se reflejaba a duras penas el firmamento oscurecido. También el río mostraba en su superficie más hielo que agua. También el río mostraba en su superficie más hielo que agua. Nada más retirarse el sol, las sombras se abatieron sobre la aldea, como si llevaran toda la jornada agazapadas, acechando, y suspiran que, transcurrida la noche del equinoccio, su reinado iniciaría su lento declive para dejar paso al de la luz y su poder fecundo. Así, tan pronto el eco de la última campanada se hubo disuelto en el ocaso, con su ronca voz de bronce, Carmartén se sumió en un silencio tan espeso como la oscuridad que la envolvía. A pesar de la inminente entrada de la primavera, daba la impresión de que un aire de incomodidad, de extrañeza, de temor atenazaba al pueblo en tinieblas y a sus gentes. Varias generaciones atrás, aquella jornada que marcaba el final de la larga noche invernal y el regreso de la vida, hubiera sido festiva, con música, danzas y sacrificios en honor de las antiguas deidades benefactoras, una gran fiesta regada con abundante hidromiel hasta altas horas de la noche, sin importar el frío, la lluvia o la nieve. Las cosas habían ido cambiando, sin embargo. Mucho tiempo atrás,
habían llegado los apóstoles del Dios único y poco a poco las gentes de toda la isla fueron abrazando su riguroso credo. Primero fueron los prohombres y luego los campesinos. A muchos les seducía la promesa de una salvación milagrosa y eterna, y la seguridad de un poder superior a la noche y el fuego. La noche y el fuego, que hasta entonces habían sido sus amigos. Había sido una sustitución silenciosa y lenta que tardó mucho en adoptar la forma de un choque. Ahora bien, el momento del choque había de llegar y llegó. En cada vez más lugares, los nuevos poderes tenían la osadía de prohibir los antiguos ritos y desterrar los viejos dioses. Visto con la distancia del tiempo, era inevitable que Dios único no podía compartir el mundo con otros dioses, sin que nadie se percatase demasiado de cómo había sucedido. La conducta de las gentes se vio sometida a los dictámenes del libro y a la autoridad de sus únicos intérpretes, sacerdotes siempre prestos a la censura y la amonestación, inclinados al castigo, pues lo entendían como el camino del perfeccionamiento. Ahora, el día que desde tiempos remotos había sido saludado como el principio del año por los campesinos, era celebrado como el día de la Anunciación, en el que la Madre de Dios único había concebido al divino retoño en su seno sin intercesión alguna de varón. El sacerdote de Caramartén había conmemorado el prodigio con una ceremonia en el mismo templo que los romanos habían erigido en otra era a la diosa Diana, y en cuyos sillares todavía eran visibles antiquísimas marcas y símbolos, trazos de pueblos y cultos arcaicos y casi olvidados, como si de un palimpsesto de la lejana y legendaria biblioteca de Alejandría se tratara. Cuando el oficiante había pronunciado sus palabras rituales y había elevado solemnemente la sagrada forma, todas las cabezas y miradas de los habitantes de la aldea ahí congregados se habían alzado hacia lo alto, aparentemente transportados por el fervor, aunque quizá solo fuera para preguntarse a sí mismos cuándo descargaría un cielo que llevaba amenazando lluvia toda la mañana. Ningún otro festejo había seguido a la misa, y ahora Carmartén dormía, o al menos fingía serlo. Entrada la noche, una figura encapuchada y envuelta en un abrigo de pieles y una larga capa de lana avanzó con sigilo por los callejones desiertos, amparada en la oscuridad. Lo hacía buscando cada poco el cobijo de las esquinas y recovecos, donde las sombras eran más densas. Requería de continuo el apoyo de los muros, pues parecía fatigada y avanzaba con dificultad. Cada vez que recuperaba el resuello, su propio aliento la envolvía en una nube de vapor blanquecino. Atravesó la aldea con cautela
hasta alcanzar el puente y lo cruzó con paso bamboleante. Bajo el ojo de piedra, el tigüí crujía, gimiendo como si fuera una criatura viva, una serpiente monstruosa, más negra que la propia noche, que mudaba su piel de hielo. Solo cuando hubo dejado a sus espaldas el caserío y enfiló el sendero que se alejaba, se atrevió la misteriosa figura a despojarse de la capucha. Dejó al descubierto entonces el rostro hermoso y aterido de una mujer joven, de largos cabellos oscuros y tez pálida. Fuera por el frío, el esfuerzo o la tensión, o por una mezcla de todo ello, las lágrimas bañaban sus ojos grises, ligeramente rasgados y poseedores de un raro magnetismo, y comenzaron a deslizarse por sus pómulos. Sofocada a pesar del viento, la muchacha apartó la capa para abrirse también el grueso abrigo de piel. Al hacerlo, reveló un vientre hinchado y grávido. Un violento espasmo sacudió su cuerpo y la muchacha, Junitz, gimió de dolor, tal como el oscuro río que seguía bramando a su espalda. Se llevó las manos a la barriga y tomó aire una vez más antes de reanudar la marcha por los caminos que se perdían en la masa tenebrosa del bosque. Iba en busca de un paraje alejado, recóndito, que nadie de la aldea frecuentaba desde hacía muchos años, ni siquiera los señores que preferían solazarse cazando en predios menos umbríos. Solo ahí se sentiría a salvo de las miradas de los vecinos del pueblo y los granjeros de las tierras colindantes. Sin embargo, no era ese meramente el motivo por el que iba a buscarlo. En lo más profundo de la floresta habitaban, según se decía, los últimos adoradores de los viejos dioses, los últimos practicantes de los antiguos cultos, los últimos druidas. Siendo amplia y manifiesta la victoria del Dios único, no era absoluta, no todavía, pero lo cierto era que su choque contra las antiguas fuerzas de los bosques se había vuelto cruento. Cuando Junitz era una niña, su madre, una mujer sabia, versada en arcanos saberes, había sido acusada de brujería y sometida a la prueba de fuego, obligada a caminar sobre 12 rejas de arado candentes. No había exhalado un solo grito de dolor mientras avanzaba con la cabeza erguida, a la vista de todos, los dientes muy apretados. Superó la ordalía. Sin embargo, las graves quemaduras se gangrenaron y le causaron la muerte poco después. Junit jamás podría olvidar los espantosos alaridos de su madre en el lecho de muerte, desbaratada por el dolor y la rabia. La huérfana, pues, había perdido a su padre muy pronto. Fue acogida por un tío anciano y luego, cuando tuvo edad de trabajar, entró a servir en la casa de
un dueño de tierras, un señor devoto del Dios único, enemigo declarado de la magia y los antiguos cultos. Magia, murmuró Junit para sí, y cómo llamaban a los prodigios que obraba su Dios, el que todo lo ve. ¿Acaso sus milagros no eran también actos mágicos, por más que se revistieran de piedad? ¿Cómo explicarles a sus fieles que ella misma había sido objeto, sino víctima de un milagro similar al que el sacerdote había conmemorado aquella misma mañana, el de la Anunciación? Tampoco ella, como la madre de su Dios, había conocido nunca varón, y sin embargo portaba una criatura en sus entrañas, una criatura sin padre, cuya existencia Unit se había decidido por ocultar desde que, perpleja y espantada, había tomado conciencia de su estado. Durante días y noches en vela había tratado en vano de comprender de qué modo había podido acontecer el prodigio. Solo a fuerza de devanarse los sesos, una noche, revolviéndose en el lecho poco antes del alba, había terminado por recordar un extraño sueño que ella misma entonces se dio cuenta se había esforzado por sumir en el olvido. Había acontecido varias estaciones atrás, una noche de verano en que la joven se había sentido embriagada por efecto del vino tras la celebración que había seguido a la siega. No recordaba bien cómo había llegado hasta su lecho después del festejo, pero si el sueño voluptuoso y turbador que había tenido al dormirse y que a la mañana siguiente achacó al licor y el calor de aquellos días, en el sueño tan vivido que parecía del todo verdadero, una criatura sobrenatural la poseía sin que ella pudiera hacer más que abandonarse a su abrazo. Había sentido una mezcla de pudor y de vergüenza al despertar completamente desnuda en su catre de paja, y una idea inquietante la estremeció. Entonces, ¿era posible que alguno de los que habían festejado con ella se hubiera aprovechado de su embriaguez para violentar su voluntad adormecida? En contra de este temor súbito se oponía la certeza de que la puerta del cobertizo donde dormía estaba cerrada con llave por dentro. Tampoco había manchas de sangre en el lecho. Se aferró a aquellas pruebas para desterrar de su mente atribulada las especulaciones más desahogantes. Sin embargo, la voluptuosidad culpable y perturbadora del sueño permaneció varios días adheridos a ella, a sus sentidos aún embotados y a su piel tersa y extrañamente luminosa, como el sabor que deja en la boca la miel amarga. No en vano, al despertar aquella mañana, temiendo que un ser nebuloso, pero lleno de vigor, la hubiera tomado en sueños, se había llevado las manos al vientre, abstraída, como impelida por una poderosa intuición que no quiso
o no pudo hacer consciente. ¿Cómo describir los meses que habían seguido al pavoroso hallazgo de que se encontraba encinta? Se obligó a usar fajas en todo momento y gruesas prendas de abrigo, aprovechando los rigores del invierno. Logró a duras penas disimular su embarazo a ojos ajenos. Por fortuna, su vientre tardó en hincharse y cuando lo hizo, no fue en exceso. Al concluir las jornadas, se derrumbaba sobre el catre, agotada, a partes iguales por las faenas en el campo y la tensión acumulada, o obligando a mil precauciones, incapaz de no recelar de los varones que la rodeaban, tratando de descubrir señales, por pequeñas y sutiles que fueran, que pudieran delatar a alguno de los que habían participado en la celebración aquella noche estival. Al final, rendida, no podía evitar cerrar los ojos y se sumía en una extraña duermevela. A veces la acometían nuevas e insólitas visiones en el sueño. En una de ellas creyó vislumbrar otra vez al misterioso ser con el que había imaginado que yacía, quien le susurró al oído unas palabras incomprensibles en una lengua que se le antojó desconocida, pero cuyo sentido profundo resonó en ella, llenándola de vigor. En otra ocasión soñó que se hallaba en un bosque solitario, bajo una noche calma, pero la quietud se rompía de repente cuando daba a luz un huevo de dragón, cuyo embrión la desgarraba al nacer. Se despertó gritando, empapada en sudor, tan real era la sensación. Ahora bien, una vez despierta, sintió que una energía ajena y poderosa recorría sus miembros y la imbuía de una serenidad extraordinaria. Esa misma mañana se oyó murmurar a sí misma: soy la portadora. Era como si una parte de su ser estuviera en posesión de una verdad profunda que otra parte, la que todavía permanecía en tinieblas, de negarse a reconocer. Sintiendo ya cercano el momento del parto, la embarazada adujo unas fiebres para poder permanecer recluida y que la relevase en sus tareas otra joven sirvienta de la misma casa, An Wen, su única confidente y amiga. Tanto An Wen como Junit conocían el oprobio que caería sobre la parturienta y el hijo que portaba en el vientre desde el instante mismo en que diese a luz. La hija de la bruja, como todavía había quienes la señalaban, sabía bien que ambos serían malditos por siempre, vituperados, rechazados, y ella, tan orgullosa como lo había sido su madre, no estaba dispuesta a padecer esa humillación, pues sabía que no había cometido ninguna falta, como tampoco estaba dispuesta a entregar a su hijo a la nueva fe, consciente de que tan pronto como naciera le sería arrancado de las manos para que lo bautizaran los mismos que habían celebrado la muerte de la bruja. Cuando la hora del parto era llegada, se sintió asombrosamente poseída
por la determinación que su misterioso embarazo había traído consigo. Abandonó la casa a oscuras y la aldea, dormida y guiada por su voz interior, encaminó sus pasos hacia el gran bosque. Según avanzaba por senderos cada vez más perdidos y tortuosos, una luna gigantesca y rojiza ascendía entre las distantes copas para tomar posesión de la bóveda celeste. Luna de cuervo, pensó Junit, pues así llamaban las gentes de la isla a la gran luna que anunciaba la primavera. Mas nunca en todos sus años de vida había contemplado una luna tan plena y majestuosa. Tan cerca parecía de la tierra que sintió que podía tocarla con tan solo estirar el brazo. Muy fatigosamente logró alcanzar el cambio de vertiente, donde se detuvo para apoyarse contra el tronco de un viejo roble y recuperar el resuello. Mirando atrás, veía las lejanas landas que rodeaban la aldea, cubiertas de retamas, cuyas tempranas flores amarillas destellaban fantasmagóricamente bajo la inusual luz nocturna, mientras que hacia adelante le aguardaba la parte más oscura del bosque, la más húmeda, la más frondosa. Tras alzar la vista hacia el astro cómplice, la luna que la escoltaba se internó en el corazón del bosque de los antiguos. Tan pronto como puso el pie ahí, Unit comprendió que se adentraba en un territorio distinto, cerrado sobre sí mismo, a un tiempo extraño y familiar. Sus pasos se tornaron silenciosos sobre las rocas musgosas y el aire frío, tan cortante hasta ese momento, pareció entibiarse y adentrarse hasta quedarse quieto. También el tiempo se detuvo. Nada se movía. Todo en el bosque parecía expectante. Los esqueletos desnudos de hayas y tilos, los robles nudosos como las manos de un labriego, los pinos enhiestos como guerreros. Junit avanzó, resollando entre sus altas siluetas imponentes en mitad de la noche, abriendo el enramado a su paso. Vamos a tomar un poco de agua. Para continuar con nuestra lectura. Muy pronto tuvo la sensación de que no estaba sola, de que los ancianos árboles no eran los únicos que la observaban, y que otros ojos y otros alientos, humanos o bestiales, custodiaban su avance a través de la tupida fronda, ocultos tras ella. Ante su propia sorpresa, como le sucedía al despertar de sus visiones, no tenía miedo. Al contrario, una fuerza misteriosa, cada vez más potente, le impedía seguir adelante, de modo que sus pies parecían caminar solos. Una fuerza que emanaba, ya no le quedaba duda alguna, de su propio vientre hinchado y que se ramificaba por todos sus miembros. Un búho aleteó a sus espaldas y Unit dio un respingo. Al poco
una nueva contracción le sacudió el cuerpo y la hizo retrocederse alrededor de su barriga. No pudo contener un grito cuyo eco se perdió en la oscuridad. Alzando la vista divisó una abertura en la fonda, un claro cubierto de hierba mullida. Un escalofrío le recorrió la espalda al verlo, porque reconocí aquel paraje. Era el mismo que aparecía en la visión nocturna en que daba a luz a un huevo monstruoso. La siguiente contracción, más prolongada, la dejó sin aliento, acuclillada. Gruesas gotas de sudor le perlaban el rostro, con la misma resolución con que había abandonado la casa de su señor en mitad de la noche, con que había atravesado las landas desiertas y sin vacilar un instante se había internado en el bosque que tantos consideraban maldito. La hija de la bruja salió al claro que, bañado por la luz de la luna, parecía flotar en mitad del bosque como un espejismo, como otro sueño. Al hacerlo, Junit tuvo un pálpito, una intuición que cruzó su mente como un relámpago en mitad de la oscuridad y que encogió su corazón. Presintió que la tarea que le había sido encomendada concluía ahí, aquella noche, en aquel claro, y que con ella concluiría también su corta y penosa vida, entregada por un incomprensible designio a algo mucho más grande que ella, a algo que al cabo la colmaría de un sentido del que siempre la había creído huérfana. Así lo percibió en sus adentros, hasta que su cuerpo volvió a reclamar toda su atención. Al llegar al centro del claro, la joven se tendió sobre la hierba, que estaba empapada de rocío. Ahora sí, el miedo comenzaba a reptar dentro de ella como una serpiente fría y húmeda, y tragó saliva. Aquella luna descomunal seguía relumbrando, todavía henchida, como queriendo serenarla con la caricia de sus haces violáceos, una mezcla de azul y grama, insólitamente cálidos en aquella noche sublime. Alentada por su influjo y con la ayuda de la sabiduría innata, animal, que anidaba en lo más profundo de su ser, Unit comenzó a laborar fatigosamente para alumbrar al vástago que portaba dentro. Las contracciones aumentaron en frecuencia y duración, y la joven tensó todo su cuerpo, toda su alma, tratando de impulsar la llegada de la vida que ya pugnaba por abrirse paso en sus entrañas. Durante larguísimo tiempo jadeó, gruñó y empujó en mitad del calvero abierto en la fronda, pero fue sin éxito, pues algo parecía impedir la salida del retoño. Algo sintió no marchaba bien. Exhausta, tras una eternidad de lidia infructuosa, la muchacha palpó el suelo bajo sus piernas abiertas y flexionadas, y una ola de terror se apoderó de ella al notar el líquido denso y cálido y alzar su mano ensangrentada. La hemorragia era grande. Junit sería
que se debilitaba por momentos, sentía que se debilitaba por momentos. En ese instante, cuando la desesperación se abatía ya sobre ella, percibió de súbito en los límites del claro, recortándose contra la luna, unas siluetas oscuras y el resplandor lejano de unas antorchas. ¿Acaso deliraba? «Ayudadme», gritó sin pensarlo un momento, acuciada por la congoja. «Ayudadme, os lo ruego». En ese momento, como si obedecieran a su reclamo, algunas figuras se adelantaron desde los puntos distintos por donde venían y caminaron lentamente hacia ella. Otras permanecieron quietas y mudas, más retrasadas, sosteniendo las antorchas entre el follaje. Al adentrarse en el claro, la luna bañó con su luz a quienes se acercaban, y Junit pudo distinguirlos mejor. Eran varios hombres, quizá media docena, ataviados todos ellos con largas túnicas de un azul oscuro, sencillas pero bellamente bordadas. Pensó al distinguir el destello plateado de sus ribetes. Avanzando un punto encorvados y se arrodillaron junto a ella dificultosamente, pareciendo que los doblegaba el cansancio o tal vez la edad. Cuando tuvo sus rostros bien cerca, Juní descubrió que así era, pues se trataba de varones ya ancianos, tan curtidos y arrugados por el curso del tiempo, que semejaban otros tantos robles del viejo bosque que los rodeaba, y que, apiadándose de ella, hubieran arrancado de cuajo sus raíces para acercarse y tenderle sus ramas, o así se lo pareció a Junit en mitad de aquel trance. Poseían largas barbas, canas, y en sus semblantes leñosos brillaban ojos profundos, cuya extraordinaria vivacidad se compadecía a duras penas con sus profundas arrugas. «Es cierto», se dijo la hija de la bruja, tratando de recuperar el aliento. «Madre, llevaba razón, los druidas aún habitaban el bosque. Tal vez no todo estuviese perdido, tal vez aún existiera esperanza para ella y para su hijo». Se escuchó entonces una voz femenina, a un tiempo suave y firme. «Apartaos», ordenó la voz con el marcado acento de las lenguas que hablaban los antiguos, el acento que siempre había conservado la madre de Junit. Los rostros de los ancianos que se cernían sobre la parturienta se hicieron a un lado, y ella contempló con asombro cómo se acercaba a la luz de una antorcha el de una mujer también entrada en años, de largos cabellos blancos, sin recoger, vestida con un atuendo parecido al de los demás. Sus ojos verdes, engastados en mitad de la piel cuarteada, brillaron en la noche como dos gemas esplendentes, y Junit no pudo evitar pensar en un gran lagarto, en un dragón. Una pregunta la asaltó de súbito. ¿La aguardaban? ¿Sabían que acudiría aquella noche al bosque? La mujer acarició con dulzura los cabellos
y la frente de la joven postrada. Al contacto con su mano rugosa, Junich experimentó una calma repentina que la recorrió como una ola. Tranquila, le susurró la anciana, para luego volverse hacia sus acompañantes y añadir circunspecta: está muy débil, ha perdido mucha sangre. A continuación, durante unos momentos, Junit sintió que una mano palpaba su vientre pétreo con movimientos rápidos y expertos. La muchacha dejó escapar un gemido. Está colocado en algas. Hay que darle la vuelta, juzgó la anciana con voz queda. Entonces se colocó detrás de Junit y, apoyando la cabeza de la joven en su regazo, le dio a beber agua de un odre. Cuando ésta hubo saciado su sed, le acercó a los labios un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido verdoso y espeso. Junit vaciló. Te ayudará a relajarte, dijo la vieja mujer. Junit ingirió el líquido. Le pareció estar dando un sorbo del propio bosque. El sabor de la pócima era terroso y amargo, intenso y aromático. Viéndola más calmada, la matrona empezó a hablarle con aire algo más grave, pero siempre con la misma suavidad, con la ternura de quien conoce la fragilidad porque la ha sentido en su propia carne. Si aún guardas fuerzas en tu interior, le dijo a la parturienta, ahora es el momento de sacarlas. Yo intentaré ayudarte. Tu hijo ya está aquí, solo necesita un último empujón. Junit asintió y tragó saliva una vez más. Su rostro estaba muy pálido, los ojos muy abiertos, su mirada endurecida por la intuición fatal que había tenido al llegar al calvero, que veía confirmarse poco a poco, momento a momento. Pasara lo que pasase, su hijo había de venir al mundo. Haciendo acopio de cuanto coraje y cuanta energía restaban en ella, la joven y valerosa madre tornó a empujar. Su respiración jadeante volvió a resonar en la noche, mientras la vieja matrona manipulaba su panza dolorida, tratando de recolocar a la criatura que permanecía atrapada en su interior, amenazando la vida de las dos. Durante largo rato pregaron con desnudo las dos mujeres, hasta que el sudor y las lágrimas de ambas se mezclaron sobre la hierba, mientras los varones permanecían a un lado y el bosque entero contenía el aliento a su alrededor. En el apogeo de su esfuerzo, cuando Junit sentía que las fuerzas le iban a abandonar definitivamente y que estaba pronta a perder el sentido, creyó escuchar que los aullidos de los lobos y aún las de otras bestias se unían en la distancia a sus propios gritos. Al ladear la cabeza sin dejar de empujar un solo instante, entrevió en la espesura, junto a los druidas que portaban antorchas, decenas de pares de ojos amarillentos y otras tantas ristras de colmillos que centellaban a la luz de la luna, mientras los negros hocicos se elevaban hacia el astro poderoso
como si suplicaran su intersección en aquella hora grave. Eran lobos, sin duda. Soñaba de nuevo, estaba perdiendo la razón. Así llegó a creerlo en aquellos instantes últimos de desesperación en los que todo principiaba a tornarse confuso. ¿Qué clase de gentes eran las que le brindaban su ayuda? Habían trabado una entente prodigiosa y antinatural con las bestias del bosque que parecían obedecerles sumisas, dejando de lado sus instintos asesinos. Tal vez fueran esas mismas gentes las destinatarias del fruto de su vientre. ¿Era ese el secreto designio para el que había sido elegida? El cielo comenzaba a clarear sin que la matrona hubiera logrado su propósito, a pesar de sus muchos trabajos. Cuando Junit tuvo en su pensamiento la certeza clara y distinta de que la vida que llevaba dentro solo podría ser alumbrada al precio del más terrible sacrificio, la suya propia. «Salvad a mi hijo», gritó, desgarrada, y luego, aferrándose con vigor la muñeca de la anciana, que aún trataba en vano de asistirla, tiró de ella para acercar el rostro de la mujer al suyo y suplicarle, murmurando al límite de sus fuerzas: «Salva a mi hijo». En efecto, el tiempo se agotaba. Bien se daba cuenta la matrona mientras mantenía los ojos clavados en las pupilas titilantes de la joven. Tragó amargamente saliva, descompuesto el semblante, triste y admirada a un tiempo por la entereza de aquella madre que nunca gozaría del amor de su hijo. Entonces se restregó el sudor de la frente con el revés de la mano y, alzando la vista, buscó la mirada del druida de más edad. Ambos callaban, pero se lo decían todo. Finalmente los había atrapado el momento que habían intentado evitar. Los dos asintieron, dándose cuenta el uno al otro. Siempre en silencio, el anciano se llevó la mano al cinto de cuero con el que ceñía su túnica y extrajo de su funda una peculiar herramienta. La afilada hoz de plata destelló en la creciente claridad. No era una hoz de campesino, grande y brutal, sino un instrumento más menudo y manejable, con signos grabados en la hoja, la preciosa obra de un maestro artesano de otros tiempos. La anciana volvió a colocarse detrás de Junit, cuya cabeza sostuvo en su regazo. Vertió en sus labios un preparado de extraña coloración lechosa. Su regusto era dulce y tan pronto como lo hubo ingerido, la parturienta sintió que sus dolores remitían y que su cuerpo se iba tornando insensible. Primero la misma boca, después el cuello, el pecho jadeante y aún el vientre. A medida que el líquido descendía, por último las extremidades, los pies y las manos que la anciana había tomado en las suyas, apretándoselas con fuerza. «Duerme, mi niña», creyó escuchar Unit, que aquella decía. Los verdes y benévolos ojos de reptil, humedecidos por las lágrimas. A continuación la anciana siguió canturreando en una lengua
insondable, arcana y mágica. Na garden fai naigena, gadwich irleis kumpas, och am bitl tibrat. La joven se revolvió brevemente, asustada contra aquella insensibilidad placentera que anunciaba la muerte y que invitaba a abandonarse a ella. Todavía no se resistió, no le alcanzaría el último aliento para ver a su hijo. Tenía que ver a su hijo. No podía morir sin saber que está vivo, sano, libre. No podía. Apenas sintió la incisión del filo en su carne y la progresión implacable de la hoja que desgarró mortalmente su vientre, al tiempo que liberaba por fin el retoño que iba adentro, y entonces lo vio, sujetado por unas manos nudosas que lo alzaron con delicadeza contra el cielo del amanecer, todavía unido a ella por el sangriento cordón, antes de posarlo sobre su pecho materno en el que la vida ya se extinguía. Era un varón. Junit besó su pequeña cabeza ciega y oyó emocionada su llanto. Nunca había escuchado sus oídos sonido tan gozoso como el de aquel llanto pleno de vida, proferido por su propio vástago, por aquel tierno retoño que, habiendo nacido sin padre, estaba a punto de perder también a su madre. Como si intuyera de algún modo lo que acontecía y quisiera despedirse de ella, el pequeño abrió los párpados, revelando unos ojos tan profundos como los de su madre, los mismos ojos que antes habían sido los de su abuela, la madre de Junit. En ellos brillaba una inteligencia insólita y triste, un pesar que se semejaba extrañamente adulto, como si el recién nacido pudiera comprender, como si lo hubiera como si habitara una conciencia que lo antecedía a él y a todos, un espíritu tan anciano como la propia floresta. Quienquiera que hubiera visto aquellos ojos recién abiertos al mundo y su expresión, habrían advertido de inmediato que no pertenecían a un ser común. Mi niño, mi pobre niño, susurró la joven con su último soplo de vida, llorando ella también sin dejar de besarlo. ¿Quién cuidará de ti? Mi hijo, huérfano, el hijo del bosque. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.
que sería como el segundo capítulo. Perfecto. Bueno, hasta luego. Voy a poner mago 1.